¿Alguna vez te has preguntado si los escenarios de la Biblia aún existen? ¿Si el polvo de Jericó sigue cubriendo las piedras de una ciudad caída? ¿Si las aguas del mar de Galilea aún guardan el eco de pasos sobre las olas? ¿Si todavía puedes estar de pie en el mismo lugar donde se pronunció la palabra que cambió la historia? Muchos leen la Escritura como si fueran leyendas perdidas en el tiempo. Pero los imperios pasaron, las guerras arrasaron, y aún así los vestigios permanecen. Montañas, ruinas y ciudades que han sobrevivido milenios, testigos silenciosos de milagros y batallas, de lágrimas y promesas cumplidas. Hoy no solo leerás la historia, hoy vas a tocarla. Vamos a recorrer 18 lugares bíblicos que todavía existen, piedras vivas que confirman que la Biblia no es mito, sino historia real. Acompáñanos en este viaje, suscríbete y descubre cómo la geografía de los milagros puede fortalecer tu fe como nunca antes. Cesarea Marítima. A unos 50 kilómetros al norte de la moderna Tel Aviv, bañada por las olas azules del Mediterráneo, se alzan las majestuosas ruinas de Cesarea Marítima. Al caminar entre sus columnas caídas, su teatro imponente y los restos de su antiguo puerto, es fácil imaginar el esplendor de una ciudad que fue un puente entre Roma y Judea, un centro de poder, cultura y conflicto. Esta ciudad no nació de la nada, fue la creación de un hombre cuya ambición era tan grande como su crueldad, Herodes el Grande. Entre los años 22 y 10 a.C., Herodes transformó una pequeña aldea en una metrópolis deslumbrante, un tributo al César Augusto, su patrón romano. Construyó un puerto artificial considerado una maravilla de la ingeniería antigua, un palacio opulento que se adentraba en el mar, un teatro y un anfiteatro. Cesarea era un símbolo del poder romano en una tierra profundamente judía. Pero es entre estas ruinas donde la historia bíblica cobra una vida asombrosa. Durante siglos, uno de los personajes clave en el juicio de Jesús, el hombre que se lavó las manos ante la multitud, fue una figura fantasma fuera de los evangelios. Su nombre era Poncio Pilato. Los escépticos argumentaban que no existía ninguna prueba arqueológica o histórica de su existencia, sugiriendo que podría haber sido una invención literaria para dar más dramatismo al relato. Pero la tierra guarda secretos y a veces los revela. En el año 1961, un equipo de arqueólogos italianos, liderado por Antonio Frova, trabajaba en el antiguo teatro de Cesarea. Mientras limpiaban los escombros de una escalera, uno de los trabajadores notó unas extrañas marcas en un bloque de piedra caliza que había sido reutilizado. Al darle la vuelta, el corazón de los historiadores se detuvo. Grabado en latín, el mensaje era inequívoco. La inscripción decía: para el divino Augusto Tiberio, Poncio Pilato, prefecto de Judea, ha dedicado esto. Ahí estaba, el nombre que había resonado durante 2 milenios, grabado en piedra. La piedra de Pilato, como se la conoce hoy, fue el primer hallazgo arqueológico que confirmaba la existencia histórica. El nombre y el título de Poncio Pilato no era un personaje de ficción, era un hombre real, un prefecto romano que gobernó Judea y que en un momento crucial de la historia tuvo el destino de Jesús en sus manos. Esta piedra no es solo un artefacto, es un ancla que fija los últimos días de la vida de Jesús en un tiempo y lugar documentados, demostrando que el Evangelio no es una fábula, sino una crónica histórica. Pero la conexión de Cesarea con el cristianismo primitivo es aún más profunda. Esta ciudad fue el escenario de 2 momentos transformadores. El primero involucra al apóstol Pablo. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de ser arrestado en Jerusalén, Pablo fue llevado a Cesarea para su protección. Aquí, en el pretorio de Herodes,
Estuvo prisionero durante 2 largos años. Fue desde este mismo lugar que, como ciudadano romano, Pablo ejerció su derecho y pronunció las palabras que sellarían su destino: «He apelado al César». Y el gobernador Festo respondió: «Has apelado al César, y al César irás». Su viaje final a Roma y a su martirio comenzó aquí, en Cesarea. El segundo momento crucial fue un punto de inflexión para toda la fe cristiana. En Cesarea vivía un centurión romano llamado Cornelio. A través de una visión divina, el apóstol Pedro fue instruido a visitar a este gentil, algo impensable. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su familia. Asombrado, Pedro declaró las palabras que cambiarían el mundo, como leemos en Hechos capítulo 10, versículo 34. «Ahora comprendo que en verdad para Dios no hay acepción de personas». En ese momento, en esa casa de Cesarea, la puerta del cristianismo se abrió de par en par al mundo entero. Y como si la ciudad estuviera destinada a ser un escenario de drama divino, Cesarea también fue testigo del juicio de Dios sobre la arrogancia humana. El rey Herodes Agripa I, el mismo que había ejecutado al apóstol Santiago, aceptó la adulación de la multitud que lo aclamaba como un dios. El relato bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 12, es escalofriante y directo. En ese instante, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Cesarea Marítima no es solo un conjunto de ruinas hermosas, es un capítulo vivo de la Biblia, un lugar donde la política, la fe y el destino chocaron, dejando una marca indeleble en la historia de nuestra fe. El túnel de Ezequías. Ahora viajamos hacia el corazón de la antigua Judea, al sur de la actual ciudad vieja de Jerusalén. Aquí, bajo las bulliciosas calles y los edificios modernos, yace una de las hazañas de ingeniería más extraordinarias del mundo antiguo. Un lugar que es tanto una maravilla técnica como un testimonio de fe ante una crisis desesperada: el túnel de Ezequías. Lo más asombroso es que, después de más de 2700 años, este túnel no es una reliquia seca y polvorienta. Aún hoy, el agua fresca de manantial fluye a través de su corredor oscuro y sinuoso, tallado a mano en la roca sólida. Para entender la magnificencia de esta obra, debemos transportarnos al año 701 a.C. El rey Ezequías reinaba en Jerusalén, pero una sombra oscura se cernía sobre su reino. El implacable y poderoso imperio asirio, bajo el mando del temido rey Sennacherib, avanzaba como una plaga. Ezequías era un hombre de fe, pero también un estratega pragmático. Sabía que un asedio era inminente y la clave para la supervivencia era el agua. El principal manantial de Jerusalén, el manantial de Gihón, se encontraba fuera de las murallas de la ciudad. Ezequías tomó una decisión audaz y desesperada. Ordenó la construcción de un túnel subterráneo que desviaría las aguas del manantial hasta un estanque seguro dentro de la ciudad, el estanque de Siloé. El segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 30, lo resume así: «Este Ezequías fue el que cegó la fuente superior de las aguas de Gihón y las condujo hacia abajo, al occidente de la ciudad de David». Piensa en la enormidad de esta tarea. Sin brújulas modernas, sin GPS, sin dinamita, solo con martillos y cinceles de hierro, 2 equipos de trabajadores comenzaron a excavar simultáneamente desde extremos opuestos. Su objetivo era encontrarse en algún punto intermedio, en la oscuridad total, bajo una montaña de roca sólida. El túnel final tendría una longitud de 533 metros. En el año 1880 se descubrió una inscripción en hebreo antiguo en la pared del túnel. La inscripción de Siloé, tallada por los propios constructores, narra el emocionante momento final del proyecto.
Describe cómo, mientras los dos equipos se acercaban, podían oír las voces de sus compañeros a través de la roca. La inscripción dice, y cuando al túnel solo le faltaban 3 codos por perforar, se oyó la voz de un hombre que llamaba a su compañero, y las aguas fluyeron desde el manantial hasta el estanque. Fue un momento de triunfo, un prodigio de la ingeniería acústica. El túnel no es una línea recta, serpentea, probablemente siguiendo fisuras naturales en la roca, pero lo más impresionante es su precisión. A lo largo de sus más de 500 metros, el túnel desciende solo 30 centímetros, una pendiente perfecta para asegurar un flujo constante de agua. El túnel cumplió su propósito. Jerusalén resistió el asedio de Sennacherib, un evento que el propio rey asirio registró en sus anales, jactándose de haber encerrado a Ezequías como a un pájaro en una jaula, pero notablemente sin afirmar haber conquistado la ciudad. La fe de Ezequías y su ingenio práctico salvaron a su pueblo. En el año 2023, la ciencia moderna añadió su sello de aprobación. Utilizando datación por radiocarbono, los científicos confirmaron que el túnel fue construido a finales del siglo VIII a.C., exactamente en la época del rey Ezequías, tal como relata la Biblia. Pero la historia de este túnel no termina ahí. Siglos más tarde, las aguas que fluyeron a través de esta maravilla de la ingeniería desembocarían en el estanque de Siloé, el escenario de uno de los milagros más conmovedores de Jesús, un lugar que guarda sus propios secretos y que exploraremos más adelante. Hoy, los visitantes pueden caminar por el túnel de Ezequías, sintiendo la misma oscuridad y el mismo asombro que los antiguos constructores. Es una experiencia visceral, un recordatorio de que la fe no es solo una creencia pasiva, sino que a menudo requiere acción, valentía y la voluntad de cavar en la oscuridad, confiando en que al final la luz y el agua vivificadora nos encontrarán. Megiddo, Armagedón. Nos dirigimos ahora al norte de Israel, al fértil valle de Jezreel. Allí se eleva una colina artificial, un tel, conocido como Tel el Muteselim. Este es Megiddo, el campo de batalla más disputado del antiguo Oriente Medio. Los arqueólogos han descubierto aquí los restos de más de 25 ciudades, una construida sobre las ruinas de la anterior, cada una un testimonio silencioso de conquista y destrucción. Pero ¿por qué? ¿Qué hacía a esta pequeña colina tan crucial? La respuesta es la geografía. Megiddo dominaba el paso más importante de la ruta comercial y militar más vital del mundo antiguo, la Vía Maris, el camino del mar. Esta ruta era la arteria principal que conectaba los dos grandes poderes de la época, Egipto en el sur y Mesopotamia en el norte. Quien controlara Megiddo controlaba el flujo de ejércitos, caravanas comerciales, riqueza e influencia sobre gran parte del mundo conocido. La primera batalla registrada en la historia de la humanidad tuvo lugar aquí, en el año 1457 a.C., entre el faraón Tutmosis III y los reyes cananeos. La Biblia también está repleta de referencias a Megiddo. Fue una de las ciudades fortificadas por el rey Salomón, pero también fue un lugar de tragedia. Alrededor del año 609 a.C., el justo rey Josías intentó detener al faraón Necao II y murió en la batalla en el valle de Megiddo, una pérdida que dejó una cicatriz profunda en la memoria de Israel. Pero la fama de Megiddo trasciende su sangrienta historia. Su nombre está ligado a una profecía sobre la batalla final. En hebreo, montaña de Megiddo es Har Megiddo. Con el tiempo, este nombre nos dio una palabra que evoca el fin de todo, Armagedón. En el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 14 al 16,
El apóstol Juan describe una visión donde los reyes de la tierra son reunidos para la batalla, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Por qué este lugar? Juan probablemente eligió Megiddo por su reputación histórica como el campo de batalla definitivo. La vasta llanura de Jezreel, que se extiende desde la cima de Megiddo, es un escenario perfecto para imaginar la reunión de ejércitos masivos. Y en medio de este lugar de guerra se encontró un mensaje de paz. En el año 2005, los arqueólogos descubrieron los restos de una sala de oración cristiana del siglo III, una de las más antiguas jamás encontradas. En su suelo, un hermoso mosaico contiene una inscripción en griego dedicada al Dios Jesucristo. En el corazón mismo del futuro Armagedón, una comunidad de creyentes se reunía para orar. Hoy, al subir a la cima de Tel Megiddo, uno puede sentir el peso de la historia. Mirando hacia la vasta llanura, uno no puede evitar reflexionar sobre el futuro. Megiddo nos enseña que los conflictos humanos son una constante en la historia, pero también nos apunta hacia una esperanza final, que un día toda batalla cesará y la paz definitiva reinará. Capernaum. Dejamos atrás los campos de batalla y nos dirigimos a las tranquilas orillas del mar de Galilea. Aquí se encuentran las ruinas de un pueblo de pescadores. Durante un breve pero intenso periodo se convirtió en el epicentro de un movimiento que cambiaría el mundo para siempre. Bienvenidos a Capernaum. Fue a este pueblo bullicioso a donde Jesús se mudó después de dejar Nazaret. Capernaum se convirtió en su hogar, su base de operaciones durante la mayor parte de su ministerio público. En el centro de las ruinas se encuentra una impresionante sinagoga de piedra caliza blanca del siglo IV, pero lo verdaderamente emocionante yace debajo de ella. Los arqueólogos encontraron los restos de una sinagoga mucho más antigua, del siglo I, construida con piedra volcánica oscura. Esta es, con toda probabilidad, la sinagoga que Jesús conoció. Fue dentro de estas paredes donde él enseñó con una autoridad que asombró a la gente y donde pronunció el famoso sermón del pan de vida, declarando en el Evangelio de Juan, capítulo 6, «Yo soy el pan de vida». Pero los milagros de Capernaum ocurrieron en todas partes. Fue aquí donde Jesús llamó al recaudador de impuestos Mateo con dos simples palabras: «Sígueme». Fue en una casa abarrotada donde unos amigos abrieron un agujero en el techo para bajar a su amigo paralítico frente a Jesús, quien lo sanó física y espiritualmente. Fue aquí donde un centurión romano se acercó con una fe extraordinaria, pidiendo la sanación de su siervo. Jesús, maravillado, dijo, como leemos en Mateo capítulo 8, «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Quizás el descubrimiento más personal y conmovedor en Capernaum es lo que se cree que fue la casa del apóstol Pedro. Durante las excavaciones se encontró una sencilla casa del siglo I que había sido venerada desde los primeros siglos. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones antiguas con el nombre de Jesús y símbolos cristianos. Esta era la casa donde Jesús se alojó, donde sanó a la suegra de Pedro. Hoy, una iglesia moderna se levanta sobre las ruinas, permitiendo a los visitantes mirar hacia abajo y ver el mismo lugar donde Jesús vivió con sus amigos más cercanos. A pesar de ser el escenario de tantos milagros y enseñanzas, la gente de Capernaum, en su mayoría, no cambió sus corazones. Por eso, Jesús pronunció un juicio solemne sobre la ciudad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, Él dice: «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida». La profecía de Jesús se cumplió de manera trágica. En el año 749 después de Cristo, un devastador terremoto destruyó la ciudad.
Capernaum fue abandonada y sus ruinas quedaron sepultadas y olvidadas durante más de 1000 años. Hoy, al pasear por sus calles silenciosas, Capernaum nos enseña una lección poderosa. Nos recuerda que no es suficiente ser testigos de milagros o escuchar palabras de sabiduría. Lo que realmente importa es permitir que esas palabras y esos milagros transformen nuestro corazón. Es un lugar de inmenso privilegio, pero también de solemne advertencia. El Mar de Galilea. A pocos pasos de las ruinas de Capernaum se extiende una vasta extensión de agua dulce que es el corazón geográfico y espiritual del ministerio de Jesús, el Mar de Galilea, también conocido como el lago Kineret. Este no es un mar ordinario, sus aguas han sido el escenario de algunos de los momentos más icónicos de los evangelios. Fue en sus orillas donde Jesús llamó a sus primeros discípulos y sobre sus aguas donde demostró su poder sobre la naturaleza. Durante mucho tiempo, los arqueólogos soñaron con encontrar un barco de pesca de la época de Jesús. Una conexión tangible con esas historias parecía una esperanza perdida hasta el año 1986. Una severa sequía había hecho que el nivel del lago descendiera drásticamente. Dos hermanos pescadores, Moshe y Yuval Lufán, caminaban por la orilla fangosa cuando notaron el contorno de un antiguo barco que sobresalía del barro. Se organizó una operación de rescate arqueológico frenética y delicada. Durante 11 días y noches, un equipo de expertos trabajó sin descanso para desenterrar y preservar el frágil casco. El análisis científico que siguió fue asombroso. La datación por radiocarbono confirmó que el barco databa del siglo I después de Cristo, exactamente la época de Jesús. Medía unos 8 metros de largo y podía albergar a unas 15 personas. De repente, las historias del Evangelio cobraron una nueva dimensión. Cuando leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, que Jesús enseñaba desde la barca de Simón, ahora podemos visualizar exactamente cómo era esa barca. Fue en esta misma orilla, y probablemente desde barcos como este, que Jesús les hizo a Pedro, Andrés, Santiago y Juan una invitación que cambiaría sus vidas. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El Mar de Galilea también es conocido por sus tormentas repentinas y violentas. Los vientos pueden descender rápidamente de las colinas y transformar el lago tranquilo en un caos de olas peligrosas. Este contexto meteorológico da una credibilidad asombrosa a la historia en la que Jesús y sus discípulos se encontraron en medio de una de estas furiosas tormentas. Los discípulos, pescadores experimentados, estaban aterrorizados. Mientras tanto, Jesús dormía. Desesperados lo despertaron, y él, levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo una gran calma. El barco del siglo I, a menudo llamado el barco de Jesús, se exhibe hoy en un museo en la orilla del Mar de Galilea. Estar de pie frente a este humilde pero poderoso artefacto es una experiencia inolvidable. Es un testigo silencioso del trabajo diario de los discípulos, de las enseñanzas de Jesús y de su poder soberano sobre la creación. Nos recuerda que el mismo Jesús que calmó la tormenta en el Mar de Galilea es el que puede traer paz a las tormentas de nuestras propias vidas. El estanque de Siloé. Nuestro viaje nos lleva de nuevo a Jerusalén, a un lugar íntimamente conectado con el túnel de Ezequías. Estamos en busca del estanque de Siloé, el escenario de uno de los milagros más simbólicos de Jesús. La historia narrada en el Evangelio de Juan, capítulo 9, nos presenta a un hombre ciego de nacimiento. En un acto extraño, Jesús hizo lodo con saliva, se lo untó en los ojos y le dio una instrucción: ve a lavarte en el estanque de Siloé. El hombre obedeció, y por primera vez en su vida pudo ver. Durante siglos, los peregrinos visitaron una pequeña piscina que se creía que era el estanque de Siloé.
Pero en el año 2004, durante unas obras para reparar una tubería, una excavadora golpeó unos antiguos escalones de piedra. Los arqueólogos comenzaron a excavar y revelaron una monumental piscina de la época de Jesús. Tenía una forma trapezoidal y varios niveles de escalones que permitían a la gente descender al agua. Se encontraron monedas de la época, desde Alejandro Janeo hasta Poncio Pilato. No había duda, este era el verdadero estanque de Siloé. La arqueología había confirmado, una vez más, la asombrosa precisión del Evangelio de Juan. Este estanque era crucial en la vida religiosa de Jerusalén. Su nombre, Siloé, significa enviado, un detalle que Juan vincula con Jesús, el enviado de Dios. Durante la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes llevaban agua de este estanque en procesión hasta el templo. Esa procesión se realizaba por una calle escalonada, la ruta de los peregrinos, que también ha sido excavada, revelando las mismas piedras que Jesús pisó. Se espera que para el año 2026, los visitantes puedan recorrer toda la ruta de los peregrinos, comenzando en el estanque donde ocurrió el milagro y ascendiendo por el mismo camino que recorrió Jesús. El redescubrimiento del estanque de Siloé es más que un simple hallazgo arqueológico. La historia del ciego no trata solo de la curación física, sino de la ceguera espiritual. Al igual que el hombre ciego, todos nosotros a veces caminamos en la oscuridad. Pero Jesús, el enviado, nos invita a ir y lavarnos, a limpiar nuestra visión espiritual para poder ver la verdad. El estanque de Siloé es un testimonio de piedra de que a través de la fe y la obediencia, incluso la oscuridad más profunda puede ser inundada por una luz maravillosa. Jericó. Descendemos ahora al Valle del Jordán, a un oasis verde en medio del desierto. Estamos llegando a la ciudad habitada continuamente más antigua del mundo, Jericó. La historia de Jericó, relatada en el libro de Josué, capítulo 6, es legendaria. Después de cruzar el río Jordán, los israelitas se encontraron frente a la imponente y fortificada ciudad. Dios le dio a Josué un plan de batalla que desafiaba toda lógica. Durante 6 días el ejército debía marchar en silencio alrededor de la ciudad una vez al día. Al 7º día debían marchar 7 veces, y luego al sonido de las trompetas todo el pueblo gritaría. Josué capítulo 6 versículo 20 describe el clímax. El pueblo gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Durante mucho tiempo, los críticos consideraron esta historia un mito, pero las excavaciones en Tel Es-Sultán han revelado detalles sorprendentes. La arqueóloga Kathleen Kenyon descubrió que los muros de ladrillo de la ciudad no habían caído hacia adentro, como sería normal en un asedio. Habían caído hacia afuera. Los ladrillos formaron una rampa por la cual los atacantes podían subir fácilmente. Pero hay más. Los arqueólogos encontraron grandes jarras de almacenamiento llenas de grano que habían sido quemadas. En tiempos de guerra, el grano era un botín valioso. El hecho de que fuera dejado y quemado sugiere 2 cosas: que la ciudad cayó muy rápidamente y que los atacantes no tomaron botín. Esto coincide exactamente con las órdenes de Dios a Josué de consagrar la ciudad a la destrucción. La historia de Jericó en la Biblia no termina con Josué. Siglos más tarde, el profeta Eliseo purificó sus aguas amargas. Y en la época de Jesús, fue aquí donde sanó a un ciego, llamado Bartimeo, y donde conoció a Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos. Fue en el peligroso camino de Jerusalén a Jericó, donde Jesús ambientó su famosa parábola del buen samaritano. En el año 2023, el sitio de la antigua Jericó fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los muros caídos de Jericó nos enseñan que las barreras que parecen más imponentes en nuestras vidas pueden derrumbarse,
no por nuestra propia fuerza, sino a través de la fe, la obediencia y el poder de Dios. Sodoma y Gomorra. Nuestro viaje nos lleva ahora a una de las regiones más inhóspitas del planeta, la llanura al sur del Mar Muerto, una tierra blanca y estéril, cubierta de sal y ceniza. Aquí se cree que se encontraban dos de las ciudades más infames de la Biblia, Sodoma y Gomorra. La historia, narrada en el libro del Génesis, capítulos 18 y 19, es una de las más sombrías de las Escrituras. Estas ciudades son descritas como lugares de una maldad extrema. El relato describe una intervención divina dramática. Génesis capítulo 19, versículo 24, lo describe vívidamente. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Durante milenios, muchos consideraron esta historia una alegoría moral, pero podrían haber sido reales. Los arqueólogos han explorado esta área. En Bab ed-Thra, un sitio que muchos identifican con Sodoma, han encontrado una capa de destrucción espantosa. Una capa de ceniza de casi 75 centímetros de espesor, ladrillos de adobe derretidos como el cristal y restos humanos reducidos a ceniza. Esto indica un incendio de una temperatura extraordinariamente alta. En la ciudad cercana de Numeira, identificada como Gomorra, se encontró una escena similar. ¿Qué pudo causar tal catástrofe? Algunos científicos han propuesto la teoría de un evento de impacto cósmico. Un meteorito o un cometa podría haber explotado en la atmósfera, generando una ola de calor abrasador que incineró todo a su paso. Esta teoría explicaría el fuego y azufre que llovió del cielo. Además, el paisaje mismo parece contar la historia. Cerca de las ruinas se encuentra el monte Sodoma, una montaña compuesta casi enteramente de sal. En su cima, la erosión ha esculpido una solitaria columna de sal que la tradición local ha identificado durante siglos como la esposa de Lot, un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia. La destrucción de Sodoma y Gomorra se convirtió en un símbolo de juicio divino a lo largo de toda la Biblia. Incluso Jesús, en el Evangelio de Lucas capítulo 17, se refirió a ella diciendo: «Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Las ruinas calcinadas y la tierra salada cerca del Mar Muerto son un eco silencioso de una de las advertencias más serias de la Biblia sobre las consecuencias de nuestras acciones». El monte Sinaí. Dejamos el juicio ardiente de la llanura para ascender a las alturas sagradas de un desierto rocoso. Viajamos a la península del Sinaí, en Egipto, en busca del monte Sinaí, también conocido como Horeb, la montaña de Dios. Fue aquí donde un pastor fugitivo llamado Moisés se encontró con una zarza ardiente y a donde regresó liderando a los israelitas liberados de la esclavitud. El relato en el libro del Éxodo es uno de los más impresionantes de la Biblia. Dios descendió sobre la cima en medio de truenos, relámpagos y una espesa nube de humo. Éxodo capítulo 19 describe: «Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y todo el monte se estremecía en gran manera». Fue en esta cumbre sagrada donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, las bases de un pacto sagrado entre Dios y su pueblo. Pero, ¿dónde está exactamente esta montaña? La tradición, que se remonta al siglo IV, identifica el monte Sinaí con una montaña llamada Jabal Musa, la montaña de Moisés. Al pie de esta montaña se encuentra el monasterio de Santa Catalina, el monasterio cristiano en funcionamiento continuo más antiguo del mundo. La fe ininterrumpida de monjes y peregrinos durante más de 1600 años en este lugar es un poderoso testimonio. Sin embargo, a pesar de extensas búsquedas arqueológicas,
no se ha encontrado ninguna evidencia clara de un gran campamento de la época del Éxodo alrededor de Jabal Musa. Esta ausencia de evidencia ha llevado a algunos a proponer otras ubicaciones, incluyendo montañas en Arabia Saudita. Pero la falta de evidencia no debería sorprendernos. Los israelitas eran un pueblo nómada. No construyeron ciudades ni estructuras permanentes en el desierto. Después de 3000 años, el viento y la arena habrían borrado casi cualquier rastro de su paso. Quizás nunca sepamos con certeza absoluta cuál es el verdadero monte Sinaí, pero el legado del Sinaí no está grabado solo en piedra, sino en los corazones de miles de millones de personas. Es un legado de revelación divina, de un código moral que ha dado forma a civilizaciones y de la asombrosa verdad de que el Dios infinito del universo desea tener una relación personal con la humanidad. Estar en la cima de Jabal Musa es sentir un eco de esa santidad, un recordatorio de que en la soledad y el silencio Dios todavía habla. Babilonia. Nuestro viaje nos lleva ahora a la cuna de la civilización, a las fértiles llanuras de Irak. Aquí se encuentran las ruinas de una ciudad cuyo nombre resuena con poder, orgullo y rebelión divina: Babilonia. Su historia en la Biblia comienza en los albores de la humanidad, con la Torre de Babel. En el libro del Génesis, capítulo 11, la humanidad, llena de orgullo, dijo: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo». Era una rebelión abierta contra Dios. Los arqueólogos han descubierto los cimientos de un inmenso zigurat llamado Etemenanki, que muchos creen que fue la Torre de Babel. La respuesta de Dios fue confundir su lenguaje y esparcirlos por la tierra. La ciudad recibió un nombre que se convertiría en sinónimo de confusión: Babel. Siglos más tarde, Babilonia resurgió como la ciudad más magnífica del mundo antiguo bajo el rey Nabucodonosor II. Fue este poderoso imperio el que se convirtió en el instrumento de juicio de Dios contra su propio pueblo. Nabucodonosor destruyó Jerusalén en el año 586 a.C. y se llevó al pueblo judío cautivo a Babilonia. El profundo dolor de este exilio quedó inmortalizado en el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Pero tal como lo habían predicho los profetas, el arrogante imperio babilónico cayó. En una sola noche, en el año 539 a.C., el rey Ciro de Persia conquistó la ciudad, cumpliendo la profecía. El cilindro de Ciro, un artefacto histórico, confirma que Ciro permitió a los pueblos cautivos regresar a sus tierras. Pero la historia de Babilonia en la Biblia no termina ahí. En el libro de Apocalipsis, Babilonia la Grande se convierte en un símbolo de un sistema mundial corrupto que se rebela contra Dios, caracterizado por la idolatría, la codicia y el orgullo. Juan profetiza su caída final en Apocalipsis, capítulo 18, «Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, porque en una hora vino tu juicio». En el año 2019, las ruinas de Babilonia fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Babilonia sigue siendo un recordatorio poderoso del peligro del orgullo humano, de la soberanía de Dios sobre los imperios y de la promesa de que, al final, todo sistema que se opone a él caerá. Antioquía de Siria. Viajamos ahora a la antigua Antioquía de Siria, bajo la moderna ciudad de Antaquia, en Turquía. Fue en las bulliciosas calles de esta ciudad donde los seguidores de Jesús recibieron por primera vez un nombre que definiría su identidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, nos dice: «Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué aquí y no en Jerusalén?». Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, un crisol de culturas donde griegos,
Romanos, sirios y judíos vivían juntos. Este ambiente multicultural fue el terreno perfecto para que el mensaje de Jesús diera un salto crucial, de ser un movimiento principalmente judío a convertirse en una fe para todo el mundo. La iglesia en Antioquía se convirtió en una comunidad vibrante y mixta. Bernabé y Pablo enseñaron allí durante un año entero, y la ciudad se convirtió en el centro de lanzamiento de la misión cristiana al mundo gentil. Fue desde Antioquía que emprendieron sus famosos viajes misioneros. Pero esta nueva diversidad también trajo consigo una gran crisis. ¿Un gentil necesitaba convertirse en judío para ser cristiano? Esta cuestión provocó un enfrentamiento público en Antioquía entre Pedro y Pablo. Pablo lo narra en su carta a los Gálatas capítulo 2. Se enfrentó a Pedro cara a cara, porque era de condenar por su hipocresía al apartarse de los gentiles. Este momento fue decisivo, dejando claro que la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo, no por el cumplimiento de la ley. Lamentablemente, en febrero del año 2023, la región fue sacudida por devastadores terremotos que causaron una destrucción masiva en Antaquia, dañando lugares de inmenso valor histórico y espiritual. Sin embargo, el legado de Antioquía no reside solo en sus piedras, sino en el espíritu que nació allí. Representa los primeros días de una fe que derribó muros, abrazó la diversidad y llevó un mensaje de gracia universal. Antioquía nos enseña que la Iglesia de Cristo, por su propia naturaleza, está destinada a ser una casa para todas las naciones. La isla de Patmos. Nuestro viaje nos lleva ahora a una pequeña y rocosa isla en el mar Egeo. Patmos, este lugar de exilio, se convirtió en un portal a la eternidad. Fue aquí, a finales del siglo I, donde un anciano apóstol, Juan, recibió una de las visiones más intensas de toda la Biblia. En el primer capítulo del libro de Apocalipsis, él mismo se presenta. Yo, Juan, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan no estaba de vacaciones. Fue exiliado por el emperador romano Domiciano como castigo por su predicación. Era una forma de silenciarlo, pero el intento del imperio por silenciar al apóstol fracasó. En lugar de encontrar silencio, Juan escuchó la voz de Dios. Hoy se puede visitar la cueva del Apocalipsis, el lugar donde, según la tradición, Juan recibió esta revelación. Se dice que la voz que escuchó, como sonido de trompeta, fue tan poderosa que provocó una grieta triple en el techo de la cueva, todavía visible hoy. La evidencia histórica, a través de los escritos de Ireneo, discípulo de Policarpo, quien fue discípulo de Juan, confirma que la visión fue recibida en Patmos. Las excavaciones arqueológicas en la isla han corroborado que estaba habitada en la época romana. De hecho, bajo el imponente monasterio de San Juan el Teólogo que hoy corona la isla, se encuentran los cimientos de un antiguo templo pagano a la diosa Artemisa. La visión que Juan recibió no se quedó confinada en la cueva. Con el tiempo, la isla se transformó de un lugar de castigo a un faro de fe. En el año 1088 se fundó el monasterio de San Juan el Teólogo, que hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su biblioteca es un tesoro de valor incalculable, con manuscritos antiguos y reliquias como el cráneo del apóstol Tomás. Patmos nos enseña una lección espiritual profunda. A veces son nuestros lugares de exilio, nuestros momentos de mayor aislamiento y dificultad, los que Dios utiliza para revelarse a nosotros de las maneras más profundas. Patmos es un testimonio de que ninguna cadena ni ninguna isla pueden silenciar la palabra de Dios. El estanque de Betesda. Regresamos a Jerusalén, al estanque de Betesda. Durante mucho tiempo los escépticos dudaron de su existencia tal como se describe en el Evangelio de Juan, capítulo 5, un estanque con 5 pórticos.
¿Cómo puede un estanque rectangular tener 5 pórticos en lugar de 4? La verdad se descubrió en 1888. Las excavaciones revelaron no uno, sino 2 grandes estanques rectangulares, uno al lado del otro, separados por un muro central. Este muro divisor actuaba como el 5.º pórtico, creando exactamente la estructura de 5 pasillos que describe el Evangelio de Juan. Este lugar era un lugar de desesperación. Juan nos cuenta que una multitud de enfermos yacían allí, esperando que un ángel agitara el agua para ser sanados. Entre ellos había un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Un día, Jesús vino y le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? La respuesta del hombre fue desgarradora: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Su mayor enfermedad era la soledad. Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado. Pero el milagro desató una gran controversia. ¿Por qué? Porque ocurrió en sábado. Según la estricta interpretación de la ley, llevar una camilla en sábado se consideraba trabajo. Esto desencadenó un conflicto directo entre Jesús y las autoridades religiosas. Cuando se enfrentaron a él, su respuesta los enfureció: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Con estas palabras se estaba haciendo igual a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18, nos dice que por esto los judíos aún más procuraban matarle. Hoy, al visitar las ruinas de Betesda, recordamos la compasión de Jesús por el sufrimiento, pero también su autoridad divina. Nos desafía a preguntarnos: ¿qué reglas o tradiciones pueden estar impidiéndonos experimentar el poder sanador de Dios? Y nos recuerda que Él se preocupa no solo por nuestra enfermedad, sino también por nuestra soledad. El Monte Ararat. Nuestro viaje nos eleva ahora a las alturas del este de Turquía, al legendario Monte Ararat. Su nombre está ligado a la historia del diluvio y el arca de Noé. Según el libro del Génesis, capítulo 8, versículo 4, fue sobre los montes de Ararat donde el arca finalmente encontró descanso. Si esto es cierto, surge una pregunta que ha fascinado a los exploradores durante siglos. ¿Queda algo del arca? La búsqueda del arca de Noé es una saga en sí misma. El interés moderno se disparó en 1949, cuando una fotografía aérea de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos mostró una extraña anomalía de Ararat, una formación oscura con forma de barco atrapada en un glaciar. A lo largo de los años se han organizado innumerables expediciones. Algunos han regresado afirmando haber encontrado trozos de madera petrificada, pero las pruebas científicas a menudo no han sido concluyentes. Con la tecnología moderna, la búsqueda se ha intensificado, utilizando drones, satélites y radar de penetración terrestre, pero el arca sigue siendo esquiva. La atención también se ha centrado en otros lugares, como el sitio de Durupinar, una formación geológica con una asombrosa semejanza a un enorme casco de barco. Sin embargo, los análisis han demostrado que se trata de formaciones minerales, no de madera antigua. Según el relato bíblico, fue desde esta montaña que la vida comenzó de nuevo. Fue aquí donde Noé construyó un altar y donde Dios hizo un pacto con toda la creación, poniendo un arco iris en las nubes como señal de su promesa de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Quizás al final, el verdadero significado del monte Ararat no reside en encontrar antiguas vigas de madera. Quizás la montaña se yergue como un monumento silencioso, no solo a un juicio pasado, sino a la gracia y la promesa de un nuevo comienzo. Nos recuerda que, incluso después de las tormentas más devastadoras, siempre hay esperanza, y que la fe es lo que nos permite navegar por las aguas turbulentas, confiando en la promesa de que, al final, encontraremos tierra firme.
Nínive. Viajamos de nuevo a las llanuras de Mesopotamia, a las afueras de la moderna Mosul, en Irak. Aquí se encuentran los restos de una de las ciudades más temidas y crueles del mundo antiguo, Nínive, la capital del brutal imperio asirio. Su grandeza estaba construida sobre el terror. Los relieves de piedra de sus palacios muestran escenas escalofriantes de tortura y conquista. Y fue a esta ciudad, a la capital del terror, a donde Dios envió a un profeta reacio llamado Jonás. Jonás proclamó un mensaje de juicio simple y directo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Lo que sucedió a continuación fue uno de los mayores avivamientos espirituales de la historia. El pueblo de Nínive, desde el rey hasta el más humilde, creyó, ayunó y se arrepintió. Y Dios, viendo su arrepentimiento genuino, perdonó a la ciudad. Descubrimientos arqueológicos recientes han ofrecido un contexto fascinante. Inscripciones asirias relatan una serie de calamidades, plagas, hambrunas, un eclipse solar que habían golpeado al imperio justo antes de la llegada de Jonás, lo que podría explicar por qué estaban tan receptivos a su mensaje. Trágicamente, excavaciones ilegales realizadas por Isis bajo la supuesta tumba de Jonás llevaron al descubrimiento de un palacio secreto del rey Asaradón. Dentro se encontraron inscripciones que registraban los pagos de tributo hechos por el reino de Judá, coincidiendo con el reinado del rey Manasés mencionado en la Biblia. Lamentablemente, el arrepentimiento de Nínive no duró. 100 años después, la ciudad había vuelto a su crueldad. Los profetas Nahum y Sofonías proclamaron entonces un mensaje final de juicio. En el año 612 a.C., una coalición de medos y babilonios destruyó Nínive por completo, incendiándola, tal como confirman las gruesas capas de ceniza encontradas por los arqueólogos. Nínive nos deja una verdad poderosa y de doble filo. Por un lado, nos enseña sobre la increíble misericordia de Dios, su disposición a perdonar. Pero también nos advierte que la paciencia de Dios tiene un límite y que ningún imperio, por poderoso que sea, está por encima de su juicio. Nazaret. Dejamos atrás las ruinas de grandes imperios para visitar un pequeño y humilde pueblo en las colinas de Galilea, Nazaret. Fue en este lugar insignificante donde comenzó la historia más grande. Fue aquí donde el ángel Gabriel se apareció a una joven virgen llamada María, con un anuncio que cambiaría el mundo. En el Evangelio de Lucas capítulo 1, el ángel le dijo: «Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús». Sin embargo, durante mucho tiempo, la existencia misma de Nazaret en la época de Jesús fue puesta en duda. No se menciona en el Antiguo Testamento ni en otros registros antiguos. Era un pueblo tan oscuro que algunos afirmaban que era una invención. Pero la arqueología, una vez más, vino al rescate. En el año 2009 se descubrieron los restos de una modesta vivienda que databa del siglo I, con cerámica y vasijas de piedra caliza, una costumbre judía distintiva de la época. Esto proporcionó una prueba sólida. Nazaret realmente existía. Era simplemente un pueblo extremadamente pequeño e insignificante, tan desconocido que Natanael, en el Evangelio de Juan capítulo 1, preguntó con escepticismo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno de allí? Excavaciones más recientes, bajo el convento de las Hermanas de Nazaret, han revelado lo que muchos creen que podría ser la casa donde Jesús pasó su infancia, un lugar que ya era venerado por los primeros cristianos. Fue entre estas tranquilas calles donde Jesús creció durante casi 30 años, aprendiendo el oficio de su padre José. Y fue en la sinagoga de su pueblo natal, donde al comienzo de su ministerio se levantó para leer las palabras del profeta Isaías, declarando su misión.
Sin embargo, sus propios vecinos, llenos de incredulidad, intentaron arrojarlo por un precipicio. Hoy, la imponente Basílica de la Anunciación se alza en Nazaret, protegiendo la gruta donde, según la tradición, María recibió el mensaje del ángel. Nazaret nos enseña una profunda lección sobre la humildad de Dios. El Rey de Reyes no eligió un palacio, eligió crecer en el anonimato de un pueblo olvidado, demostrando que Dios puede usar los lugares más pequeños para llevar a cabo los planes más grandes. La calle recta en Damasco. Nuestro viaje nos lleva a una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo, Damasco. Hay una calle que atraviesa su casco antiguo en una línea casi perfecta, la famosa Vía Recta. Fue en esta misma calle donde tuvo lugar una de las conversiones más dramáticas de la historia. La historia, narrada en Hechos capítulo 9, se centra en Saulo de Tarso, un fariseo celoso y un perseguidor implacable de la iglesia cristiana. De camino a Damasco para continuar su campaña, una luz del cielo lo derribó. Oyó una voz: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». El encuentro dejó a Saulo ciego. Mientras tanto, en Damasco, Dios se le apareció a un discípulo llamado Ananías y le dio una orden sorprendente: «Levántate y ve a la calle que se llama derecha, recta, y busca en casa de un tal Judas a uno llamado Saulo de Tarso». Imagina el temor de Ananías, pero Dios le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este». Ananías obedeció, caminó por la calle recta, encontró la casa y puso sus manos sobre Saulo. En ese momento, algo como escamas cayó de sus ojos y pudo ver de nuevo. El hombre que había llegado como un perseguidor se levantó como Pablo, el apóstol. La autenticidad de la calle recta es incuestionable. Mapas antiguos y la tecnología moderna confirman que la calle actual sigue el mismo recorrido que la vía recta de la época romana. La historia de la calle recta en Damasco es un poderoso testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Nos enseña que nadie está más allá del alcance del amor de Dios. La conversión de Saulo en Pablo, que se consumó en esta calle, literalmente cambió el mundo. Ur de los Caldeos. Nuestro último destino nos lleva al sur de Irak, cerca de la moderna ciudad de Nasiriyah, en el corazón de la antigua Mesopotamia. Aquí, en medio de la llanura desértica, se encuentran los silenciosos restos de una de las ciudades más antiguas y sofisticadas del mundo, Ur de los Caldeos. Hoy, el sitio está dominado por la imponente silueta de su gran zigurat, una torre escalonada de ladrillo de barro que se eleva hacia el cielo. Pero hace 4000 años, Ur no era una ruina silenciosa. Era una metrópolis próspera y vibrante, la capital de un poderoso imperio sumerio. Era un centro de comercio internacional, con un bullicioso puerto que la conectaba con el Golfo Pérsico y rutas comerciales que llegaban hasta la India. Era un centro de aprendizaje, donde se inventó la escritura cuneiforme y se hicieron grandes avances en astronomía y matemáticas. Pero sobre todo, Ur era un centro religioso pagano, dedicado al culto de Nana, el dios de la luna. El gran zigurat que vemos hoy fue construido en su honor. La gente de Ur vivía en un mundo lleno de dioses y diosas, rituales y supersticiones. Y fue desde este epicentro de civilización y paganismo que Dios llamó a un hombre para que emprendiera un viaje que cambiaría el curso de la historia de la salvación. Su nombre era Abraham, a quien más tarde conoceríamos como Abraham. El libro del Génesis, capítulo 12, nos cuenta el llamado radical de Dios a Abraham. «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré».
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para apreciar la magnitud de la fe de Abraham, debemos entender lo que estaba dejando atrás. No estaba abandonando una aldea primitiva, estaba dejando la ciudad más avanzada y rica de su tiempo. Las excavaciones en Ur, dirigidas por el arqueólogo británico Sir Leonard Woolley en la década de 1920, revelaron casas de 2 pisos con patios interiores, sistemas de drenaje, escuelas y bibliotecas. Encontraron tesoros de oro, lapislázuli y cornalina en las tumbas reales que rivalizan con los de Tutankamón. Abraham estaba dejando atrás la seguridad, la prosperidad y todo lo que conocía, y lo estaba haciendo para seguir una promesa de un Dios invisible, un Dios que la mayoría de la gente de su tiempo no conocía. Le pidieron que fuera a una tierra que nunca había visto, confiando únicamente en la palabra de Dios. Fue uno de los mayores actos de fe de la historia humana. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. El gran Sigurat de Ur, que fue reconstruido en la antigüedad por el rey Nabonido de Babilonia y parcialmente restaurado en tiempos modernos por Saddam Hussein, se reabrió al público en el año 2023. Hoy, los visitantes pueden subir por sus monumentales escaleras, sentir la brisa del desierto y contemplar el vasto horizonte. Es posible que esta fuera la misma vista que tuvo Abraham al comenzar su largo viaje hacia lo desconocido, dejando atrás el templo del Dios de la luna para seguir al único y verdadero Dios. Las ruinas de Ur, con sus calles antiguas y sus casas silenciosas, son más que un simple sitio arqueológico. Son el punto de partida de la historia de Israel y por extensión de la fe cristiana y el Islam. Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones, el ancestro espiritual de miles de millones de personas. Cada piedra y cada tablilla de arcilla desenterrada en Ur nos cuentan una poderosa historia. Nos hablan de una fe que está dispuesta a dejarlo todo, a salir de nuestra zona de confort y a aventurarnos en lo desconocido, confiando en las promesas de Dios. Ur es el testimonio de que la verdadera fe no se trata de lo que vemos, sino de aquel en quien confiamos. Nuestro viaje a través de 18 lugares bíblicos llega a su fin, pero la historia que cuentan está lejos de terminar. Desde la grandeza de Cesarea hasta la humildad de Nazaret, desde los muros caídos de Jericó hasta la calle transformadora de Damasco, hemos caminado sobre las mismas piedras que los patriarcas, profetas y apóstoles. Hemos visto cómo la pala del arqueólogo, una y otra vez, ha desenterrado verdades que confirman la asombrosa fiabilidad histórica de las Escrituras. Si este viaje ha despertado tu curiosidad y tu sed de conocimiento, te invito a que no te detengas aquí. Hay un universo de historias fascinantes esperando ser exploradas. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado sobre las partes más extrañas e inexplicables de la Biblia? En nuestro próximo video, titulado Las 11 partes más extrañas de la Biblia, nos sumergiremos en algunos de los relatos más enigmáticos de las Escrituras. Descubriremos historias sobre piedras misteriosas que, según se dice, permitían hablar directamente con Dios. Exploraremos el relato de manos fantasmales que escribieron mensajes proféticos en las paredes de un palacio babilónico. Y reflexionaremos sobre la inquietante referencia a lo que la Biblia llama la segunda muerte. Estos no son solo cuentos antiguos, son momentos profundamente simbólicos que han desconcertado a teólogos y creyentes durante siglos. Si quieres descubrir el significado oculto detrás de estos extraordinarios relatos, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perdértelo. Y si este video te ha tocado el corazón o ha fortalecido tu fe, compártelo con alguien que también pueda necesitar este viaje.
Deja un comentario abajo y dinos cuál de estos 18 lugares te ha impactado más. Nos encantaría leer tus reflexiones. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Que las historias grabadas en estas piedras antiguas inspiren tu propio camino de fe. Hasta la próxima.